piensa que la mejor manera de presentarse para que lo conozcan es dar una presentación de su evangelio. Entonces, yo creo que estamos viendo aquí en Romanos, especialmente los primeros capítulos, probablemente hasta el capítulo 11, lo que él presentaba constantemente, especialmente en las sinagogas. Y los capítulos 9 al 11 también podemos ver que es algo que él ha pensado muchísimo. Yo no creo que él predicara eso a los inconversos, pero hasta allí sí, la manera en que Pablo evangelizaba y pues eso ha servido a muchos. Yo no lo mencioné la primera noche, pero el libro de Romanos ha sido importante en la historia de la iglesia. El teólogo del cuarto siglo, él fue convertido, él buscaba en muchos lados y fue precisamente un texto de Romanos 14 lo que precipitó su entrega a Cristo, su aceptación de este mensaje. Martín Lutero entendió el mensaje de Dios porque él era monje y lo asignaron a enseñar, pues él estaba enseñando en un seminario, pero le tocó la materia de Romanos y eso transformó su vida. En el siglo XX, Karl Barth estudió, era pastor en Suiza, y él estudió Romanos, escribió un comentario que también cambió un gran parte del mundo cristiano, de la teología cristiana. Y Romanos fue también lo que iluminó a sus mentes. Y eso es lo que estoy orando por ustedes y por los otros que ya no están con nosotros, que en paz descansen. Que estaban estudiando con nosotros, pero ojalá que ustedes puedan sentir eso. Entonces, el mensaje, el evangelio, la buena noticia, comienza con una mala noticia, y eso es pues comenzando desde la justicia. En el evangelio se revela la justicia de Dios, 16 y 17, y esta justicia de Dios, en primer lugar, nos condena porque hemos rechazado Dios nos ha dado vida, nos ha dicho que, y él dice a todos los seres humanos, Dios, pues aquí yo creo que él está pensando en Génesis 2, que Dios ha revelado a la humanidad, a cada individuo en particular, pero todos hemos dicho no a él. 1:21, a pesar de que él se dio a conocer, ellos no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, las consecuencias de eso, él habla, yo creo que podemos ver aquí tres, pues primero la idea es que Dios los entrega. Pablo no habla de males que Dios mande para que se arrepientan, para que nos arrepintamos, porque está aquí hablando de toda la humanidad, sino que Él los entregó. Eso es, mencioné 24, 26 y 28. 3 veces dice Dios los entregó. Entonces, la idea es que la ira de Dios se manifiesta en las consecuencias naturales de nuestro rechazo de Dios. Y podemos ver la lógica de eso. Dios quiere que veamos que escojamos mal, pues debe haber un vínculo entre nuestra decisión, la conducta que nuestra decisión produce y las consecuencias en nuestra vida. Entonces, yo veo aquí 3 áreas, la idolatría, el pecado sexual. Pablo habla mucho de esas cosas, y luego la larga lista que tenemos
especialmente en 29 y 30 y 31, que yo creo que él quiere comunicar ahí malas relaciones en general. Que no estamos bien con Dios, no estamos bien con nosotros mismos, y él presenta esa verdad en el desorden sexual. El sexo se vincula de una manera muy estrecha con nuestra imagen de nosotros mismos. Algunos hablan de una relación consigo mismo. Yo prefiero hablar de una imagen de sí mismo, porque yo creo que las relaciones es precisamente, cuando hablamos de una relación conmigo mismo, eso desvía la idea de la Biblia. Fuimos creados no para quedar bien con nosotros mismos, sino para una relación primero con Dios y luego con nuestros semejantes. Bueno, entonces, habíamos llegado hace 8 días a 2:1 y eso es muy importante. Pablo presenta su mensaje en una serie de contrastes, de vueltas. Yo he hablado de vueltas de 180 grados o de contradicciones. Y contradicción sí es una palabra buena, la que les ayude, porque él anticipa que cuando él escribe, cuando él manda Romanos 1, a cristianos y a judíos, él es judío, está pensando en judíos, que van a decir, amén, Pablo, analizaste bien el mundo, pero Pablo quiere que veamos, el chiste no es analizar el mundo, el chiste es ver nuestros propios corazones. Entonces, él dice, por lo tanto, no tienes excusa, hombre, no importa quién seas, que juzgas. Y pues para mí es obvio aquí. Yo no sé si Pablo estaba consciente de eso. Yo sospecho que sí. Pero el primero que es condenado por este versículo es Pablo mismo, porque él ha estado juzgando a otros. Y él quiere que veamos todos nosotros como él vio. Y él explica eso en todo aquí, tal vez especialmente en el capítulo 7. Que él mismo está viendo que su problema es que él ha rechazado esta relación con Dios. Entonces, cuando juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Probablemente él está pensando en las palabras de Jesús, no juzgues para que no seas juzgado. Y él dice en el 2, otros están viviendo en tinieblas. Él había hablado que cuando rechazan a Dios se oscurece su mente, no funciona bien su percepción. Pero nosotros en Cristo, en la iglesia, o los judíos en su revelación de Dios, el Torah, que nosotros pretendemos ser personas que conocen la verdad. Entonces, cuando juzgamos a otros, nos estamos presentando como las autoridades sobre los requisitos de Dios. Entonces, la condenación es doble o es más severo para la persona que sabe, que viola la ley sabiendo. Entonces sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas y sin embargo las practicamos. Ven aquí cómo este versículo repite la idea de 1:32. 1:32, ellos, 1:2, entonces, hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Dios? O sea, por el hecho de que nosotros sabemos que Dios juzga, nos sentimos superiores a otros. Y Pablo dice, no se vale. Pueden ver aquí lo que yo les presenté. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente sabe que no hay diferencia. Entonces, eso es lo que él está presentando aquí. Practicamos las mismas cosas y como mencioné hace 8 días,
Él no está diciendo que nosotros practicamos cada uno de los pecados que encontramos en el capítulo 1, pero el pecado que produce esos actos, el mismo pecado, rechazo de Dios, la decisión de vivir una vida independiente de Dios, eso es lo que produce en nosotros la inclinación a juzgar a otros y produce en nosotros también este engaño de que pensamos que conocer la ley es mejor que ser ignorante de la ley. Nosotros somos superiores porque nosotros conocemos el mensaje de Dios. Pero él va a decir en este capítulo, si conoces el mensaje de Dios y rechazas, igual que los que no conocen, entonces estás más culpable. Entonces, por eso el 4, o menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios te ha escogido, Dios te ha llevado a donde escuchas el mensaje de Dios, donde se enseña la Biblia, pues lo hizo para que tú te arrepientas. Ahora, yo creo que está implícito aquí. Él nunca mencionó el arrepentimiento en el capítulo 1, pero vamos a ver más adelante, especialmente en el capítulo 11, que Dios busca arrepentimiento de todos. Entonces, tal vez no esté totalmente obvio aquí, pero ya podemos suponer que si Dios nos está llamando a nosotros al arrepentimiento, los que participamos en la iglesia, esa es la idea de Pablo aquí. Entonces, también a los que están fuera de la iglesia, él está buscando arrepentimiento en ellos y quiere que las consecuencias funestas de su estilo de vida, sin Dios, pensando que el sexo puede satisfacer la vida, peleado con todo el mundo, espera que nosotros podamos ver esta vida no me está funcionando, necesito un cambio. Entonces, Dios está guiando a todos al arrepentimiento, pero entonces en el versículo 4, la idea es a nosotros también. Y pues este mensaje, yo creo que es importante hoy, porque nosotros pensamos, a lo mejor tú ves eso en tu propia mente, que la diferencia el no creyente no es que uno es pecador y el otro no, sino que uno se ha arrepentido y el otro no. Y aquí él está diciendo, no, si Dios está dando su mensaje, si Dios se está acercando a ti, te está llamando al arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente para los que están fuera, para los que no conocen. El arrepentimiento también es para los que conocemos. En 2:1, tú que juzgas, te condenas a ti mismo, porque haces lo mismo, no es un pecado específico. Por ejemplo, pensar que no hay un creador o dedicar tu vida a una ideología en lugar de Dios, o confiar en ti mismo, pensar que tú puedes resolver tus problemas mejor que Dios. Todos estos, cualquier manifestación, el pagano que está adorando a ídolos, el político que piensa que con el poder político él puede resolver sus problemas, el que piensa que todo el mundo existe para servirle a él y satisfacer sus necesidades. Cualquiera que sea la manifestación, o en el caso tal vez de ustedes como en el caso mío, el pecado de sentir yo soy la excepción, yo soy superior a esas personas. Dios me está llamando al arrepentimiento y sus bondades tienen este propósito. La bondad de Dios, su paciencia, su magnanimidad, esos no son indicios de que Dios quiere mi arrepentimiento, quiere que yo entienda y que pase acepte que yo me arrepienta. Pero por tu derecha
y por tu corazón no arrepentido, aún siendo, ahora noten aquí, dureza, corazón no arrepentido, es paralelo a los que no glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias. 1:21 es que en la iglesia encontramos lo mismo, que nosotros hemos dicho, pues ya, Dios me ha dado lo que Dios me puede dar, entonces yo puedo relajarme, yo puedo simplemente hacerlo, o ahora yo puedo dar lo ancho. Entonces, esta dureza, ese corazón no arrepentido, dice, acumulas, o literalmente el verbo es atesorar. Acumulo sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, las riquezas de Dios, versículo 4, que nosotros decimos, pues yo tengo la diferencia entre el no creyente, es que el creyente está disfrutando las riquezas de Dios. Y en el versículo 5, él dice, no, la riqueza, entre comillas, el tesoro que tú ves en tu vida, es en realidad ira para el día de ira y la revelación del justo juicio de Dios. La justicia de Dios, los requisitos de Dios, el hecho que Dios nos va a juzgar, no es algo del conocimiento general del público. Es algo que solamente puede saberse por esa revelación de Dios. Entonces otros no saben que va a venir un día de juicio. Pero él está diciendo, cuando venga el día de juicio, va a ser un día de verdad. Allí se va a revelar toda hipocresía, todo error. Y se va a revelar que lo que nosotros considerábamos la riqueza de Dios en nosotros, en realidad era lo que merece la ira de Dios, lo que la ira de Dios está atacando. Entonces, él desarrolla esa idea de que Dios nos va a juzgar. Versículo 6, él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Esta es la idea que prevalece en la Biblia. ¿Seremos juzgados por nuestras obras o seremos juzgados por nuestra relación con Cristo? Algunos enseñan que, bueno, depende. Si tienes una relación con Cristo, tus obras no van a contar. La Biblia jamás dice eso. Sí habla hace una relación entre la relación con Cristo y la salvación en el juicio. Pero nunca niega que todos seremos juzgados por nuestras obras. Esta es una tensión en la Biblia, en el mensaje especialmente del Nuevo Testamento, pero no debemos resolver eso y decir, cuando tú, yo he escuchado esa forma, cuando tú compareces ante Dios, no te va a ver a ti, va a ver a Cristo. No, Dios sí te va a ver a ti. Ahora, yo no puedo resolver esa tensión, pero parte de eso es cuando conocemos a Cristo, Él cambia nuestro carácter, cambia nuestra conducta, cambia todo en nosotros. Entonces, en Cristo hacemos las obras que serán aprobadas en el día de juicio. Como digo, eso no resuelve totalmente el problema, porque seguimos siendo pecadores. El creyente sabe que no hay diferencia. Pero aquí tenemos el otro lado de eso. Ahora, 7 y 8 aclara un poco eso, porque aquí Pablo no habla de obras según una ley, los que cumplen la ley, los que no cumplen la ley. Noten que la vida eterna es para los que por su perseverancia. Entonces, perseverancia no es alcanzar la meta. La perseverancia es antes de alcanzar la meta y es perseverancia en buenas obras. Ahora, yo creo que la definición de buenas obras como obras de ser amigo del vecino, del semejante,
es una buena definición de buenas obras. Pero noten que él dice, esas personas que están haciendo las buenas obras están buscando gloria, honra e incorrupción. Gloria, recuerda la palabra de U21. En U21 es verbo glorificar a Dios. La gloria que el hombre buscar es realizar esa imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen, pero cuando pensamos en perseverancia y en la vida del seguidor, tenemos que pensar en que la imagen todavía falta, todavía es la meta, que nosotros perseveremos para realizar la gloria de Dios en nuestra vida. Honra es casi sinónima de gloria e incorrupción, pues es algo que no encontramos en este mundo. En este mundo todo se echa a perder. Algunas cosas rápidas, de forma rápida, otras lenta, pero todo se echa a perder. Entonces, la gloria, honra e incorrupción es que estamos viviendo a la luz de otra realidad, no simplemente lo que es visible en este mundo, estamos percibiendo lo invisible, el Dios invisible. Este versículo 31, percibimos eso, y él dice, el que busca eso por perseverancia, reconociendo que no hay gloria, honra e incorrupción todavía en su vida, pero lo busca, esos son los que reciben la vida eterna. Pero enojo e ira en lugar de vida eterna a los que son egoístas. Mi versión dice contenciosos. Esa palabra, hay una palabra muy, bueno, casi es un componente de la palabra que Pablo usa, una que sí quiere decir contención, pero parece que la palabra que él usa, hay una tradición entre los traductores de interpretar mal esta palabra, pero es egoísta. La idea es, el versículo 7 está describiendo a uno que vive para Dios, para glorificar a Dios. El versículo 8, el contraste con eso, es el que vive para sí mismo. Es lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo conseguir, lo que me agrade a mí. Esa sería esa palabra egoísta aquí. Y obedecen y no obedecen a la verdad de Dios, sino que obedecen a la injusticia. Aquí en el verbo, la combinación de egoísta, injusticia, es que yo estoy buscando lo que no me corresponde, que otros existen para servirme a mí y a mis propósitos. Y luego él repite esos dos, pero en orden inverso. Tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo. Eso es lo del versículo 8, es lo malo. Y noten luego, él añade ahora el judío primero y también el griego. La diferencia entre el judío y el gentil es que el judío sabe que no hay diferencia. O el creyente, esta es la idea que Pablo, como judío, él habla en términos de su propia experiencia. Pero para nosotros, si nosotros leemos aquí judío, pues lo leemos. Pero si entendemos que ese es lo único que se está diciendo aquí, entonces estamos haciendo lo opuesto a lo que Pablo está haciendo. Pablo está diciendo, yo tuve que aprender griego aquí. Quiere decir, pues no es tanto de Grecia, no se refiere a los habitantes de Grecia, sino a la cultura que salió de Grecia y prevalecía en el Imperio Romano total. Entonces, griego, en el sentido, como podríamos decir, en México, todos son, y la cultura mexicana realmente se encuentra casi en todos los pueblos, pero muchos pueblos tienen su propia cultura, pues muchas etnias. Entonces Roma era algo semejante y griego era esa palabra que correspondería a mexicano.
Pero gloria, honra y paz son las tres palabras en el versículo 7, pero en lugar de incorrupción, él cambia aquí a paz. Ese versículo 10 está diciendo lo que buscan en el versículo 7 lo van a encontrar. Los que se arrepienten, los que entienden la bondad de Dios no es el sello de Dios sobre mi conducta. Es su amor llamándome al arrepentimiento. Y cuando entro en ese camino, pues puedo esperar gloria, que yo refleje la gloria de Dios, que yo esté en su imagen y por lo tanto estoy bien con el mundo, estoy bien conmigo mismo porque soy lo que fui creado para ser. Y honra, como menciono, es probablemente simplemente enfatizar gloria, y honra es lo mismo que gloria, pero simplemente doble. Y paz, pues paz aquí es shalom, la palabra muy rica que Pablo usó en su saludo 6 o 8, creo que es 1:8. Pero aquí es todo lo bueno de la vida, una vida próspera, una vida sana, una vida de armonía, una vida de buenas relaciones. Todo eso está en paz. Y otra vez, para enfatizar al judío primero y también al griego. Entonces, sí, creyentes, y hay una diferencia, pero no es una diferencia absoluta. En el fondo, somos lo mismo. Entonces, 11, pues no hay distinción de personas delante de Dios. Y el creyente es el que sabe eso. Porque nuestra esperanza no se basa en nuestra buena conducta, se basa en el amor de Dios para nosotros. ¿Y a quiénes ama Dios? Pues a todos los que Él creó. Dios busca arrepentimiento de todos. Y si tú piensas que has logrado el arrepentimiento que Dios quiere que logres, estás engañando. Estamos en el camino, nos hemos arrepentido. Yo me acuerdo hace unos años, invité a mi iglesia a una campaña de orar por nuestra comunidad. Y en esa oración fueron tal vez 6 semanas, no me acuerdo, 40 días o algo, 30 días, no sé. Pero cuando estaba orando por mi comunidad, yo llegué a la conclusión, lo que Dios quiere dar a mi comunidad es un pastor arrepentido. Entonces Dios quería que yo fuera ese pastor arrepentido. Y no me refiero al arrepentimiento cuando yo escuché por primera vez el Evangelio. No me refiero al arrepentimiento que yo había encontrado pecados en mi vida y me había arrepentido, sino que en ese momento de mi oración, Dios me estaba llamando al arrepentimiento. Entonces, no hay distinción de personas delante de Dios. Dios, todos. Dios busca una relación con todos. Da a todos al arrepentimiento. Dios manda su espíritu para ayudar a todos a responder y lograr lo que Dios pide de nosotros. Así, versículo 12, así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron teniendo la ley serán juzgados. Ley aquí en Romanos, un factor que es importante aquí, y aquí pues la palabra ley funciona bien aquí, pero perdemos una dimensión cuando no entendemos que ley representa la palabra que los judíos, pues Israel, antes de que se llamaran judíos, aplicaban a la revelación de Dios. Su Biblia, que en el primer momento era el Pentateuco, los primeros 5 libros,
le daban el nombre Torah, quiere decir literalmente instrucción. Pero cuando pues los judíos, muchos judíos no hablaban bien y posiblemente algunos no hablaban para nada el hebreo, el hebreo, idioma del Antiguo Testamento. Entonces, unos 250, 300 años antes de Cristo, hicieron una traducción al griego. Ven, al judío y griego. El griego era el idioma que todos en esa área podían entender. Entonces hicieron una traducción, no para gentiles, no para los no judíos, sino para judíos que no habían aprendido y nunca habían hablado el idioma en el cual se escribió esos libros del Antiguo Testamento. Entonces, pueden ver aquí entonces que ley es en primera instancia la instrucción de Dios, o para nosotros las escrituras, o aún la Biblia. Escrituras y Biblia tienen la raíz es la misma idea. Biblia es libros, escrituras, es escritos, entonces es paralelo. Entonces, él está hablando de los que tienen la palabra de Dios y los que no tienen la palabra de Dios. Entonces, los creyentes, y dice, pues los creyentes serán juzgados por la ley de Dios. Y aquí, pues, ha dicho ya, tú haces lo mismo, versículo 1. Entonces, si la revelación de Dios entendemos que nos espera en el juicio, es la condenación, que nuestras obras nos condenan. Y dice, pues los que no tienen la palabra de Dios serán juzgados, más bien dice, también perecerán, porque él está hablando a personas que dicen, los que no tienen la ley no tienen ninguna esperanza. Entonces Pablo comienza con lo que sus lectores ya piensan. Así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y los judíos habrían dicho, sí, claro, es obvio, solamente nosotros. Pero luego él añade, y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces, la diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente ha escuchado la palabra de Dios, pero la diferencia no es que uno peca y el otro no peca. Seguimos pecando, entonces seguimos condenados. La misma palabra de Dios que hemos tomado, que hemos estudiado, nos condena. Porque si estás cumpliendo lo que Dios pide en las Escrituras, pues no has entendido lo que Él está diciendo. La palabra de Dios nos condena. Entonces, la misma idea en el capítulo 1. La buena noticia, la revelación de la justicia de Dios, comienza con condenación, comienza con ira. Hemos desagradado a Dios, hemos fallado a Dios. Entonces, pues debemos entender que somos juzgados. Entonces, 13, él aclara eso con palabras que tú ya conoces, porque no somos oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, lo que hacemos en la iglesia, y yo no conozco ninguna comunidad que no ha hecho eso, cristianos, judíos, otras religiones, los que no tienen religión. Nosotros modificamos la ética para corresponder a lo que estamos haciendo. Entonces, los pecadillos son lo que yo hago. Los pecados mortales son lo que tú haces. Ven allí ese egoísmo, la palabra del versículo 8. Eso es cómo nosotros nos justificamos, pero es una mentira, ¿cuál es más serio? ¿Problemas del corazón o el cáncer? Si el cáncer te está matando, entonces la enfermedad más horrible es el cáncer. Pero si otro está sufriendo de un corazón insano,
Pues para él es ese. Lo mismo con el pecado. El pecado más serio es mi pecado, porque este es el que me está separando de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios revela su voluntad para que hagamos, no para que conozcamos. Noten cuánto de nuestra cultura evangélica bautista está organizado alrededor de conocer, y podemos dar la impresión de que si conoces eres un buen cristiano. No, lo que la meta no es conocer, la meta es hacer. Y pues aquí él va a desarrollar que finalmente nunca podemos, bueno, en esta vida nunca podemos ser ni siquiera en el grado que conocemos, aun cuando nuestro conocimiento tampoco es perfecto. Sí, Freddy. Sí, yo tengo una pregunta, es algo que ya había igual escuchado, pero, por ejemplo, cuando hacemos eso de, pues, de hacer de más el pecado de alguien o hacer de menos una acción de alguien, pues es una muestra que la iglesia también está enferma y también, o sea, es algo, digamos, normal de que se muestra que seguimos pecando, o sea, o es algo que digamos, ok, podemos salir de eso. O sea, mi pregunta es, ¿realmente como creyentes en algún momento podemos salir de eso? De decir, ¿sabes qué? Ya entendí de que tu pecado, el tuyo, siendo no creyente, es igual que el mío cuando yo le miento a mi madre, o realmente siempre va a haber como ese paradigma de decir, no, el hermano está muy mal porque se acaba de tatuar, y yo como nunca me he tatuado, yo no soy tan mal como él. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente es una muestra de que así vamos a estar? O sea, que es normal, o que va a haber un momento en el que sí va a haber incluso esa transformación de decir, estamos iguales en eso. O sea, porque voy entendiendo de la diferencia, que no hay diferencia, es de que es un acto de humildad, de decir, pues estoy igual, nada más que estoy arrepintiéndome todos los días, ¿no? O sea, porque de que pecamos, pecamos. O yo creo que la diferencia es de arrepentirse, pero lo que voy es, va a haber, ¿usted cree que va a haber un momento en el que como iglesia, como puedo decir cristiana, bautista, podemos decir, ¿sabes qué? Ya entendimos eso y no lo vamos a hacer? ¿O es parte normal y lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo? Sí, lo que describes, condenar a otros para justificarme a mí, sí es normal. Lo encuentras en cualquier sociedad, en cualquier comunidad. Si eres honesto, lo encuentras en tu propio corazón. Pero es normal porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Es normal porque somos pecadores. Entonces la presión es tremenda. Entender que soy injusto es muy incómodo. Entonces es como una defensa muy natural, decir, bueno, pero hay peores y así me justifico. Pero precisamente por eso Dios nos da su palabra, para que nosotros veamos, el responsable de tu pecado eres tú y el responsable de mi pecado soy yo. Entonces podemos en la iglesia aprender juntos o aún enseñar acerca de qué es el pecado. Eso es válido. Pero cuando caemos en el especialmente juzgar por cualquier lado, pero especialmente cuando juzgamos a las personas, pues ajustando las normas, enfatizamos las leyes que otros violan y nos olvida las leyes que nosotros nos olvidamos, que nosotros no podemos, queremos olvidarlas, pues. Queremos olvidar lo que nos condena a nosotros, pero ese es justificarnos a nosotros. Y para que seamos justificados por Dios, primero tenemos que dejar de justificarnos a nosotros. Eso es lo que es arrepentimiento. Arrepentirnos no es hacer una lista de pecados y confesarlas. Esa puede ser una parte, de hecho es una parte, pero el arrepentimiento finalmente es reconocer, yo no puedo hacerlo. Y no podemos agarrar la verdad que Dios sí puede sin antes reconocer, yo no puedo. Por eso Pablo en estos primeros capítulos habla de la ira de Dios y solamente habla del lado positivo de la justicia de Dios hasta 3:21.
Entonces, no son oidores, sino los hacedores los que serán justificados. Y luego él habla del otro lado, versículo 14, porque cuando los gentiles, para nosotros los no creyentes, que no tienen la palabra de Dios, practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Entonces él está diciendo, los que no han escuchado esa palabra de Dios, que Dios nos creó para una relación con él, que Dios escogió a un hombre, Abraham, y un pueblo, y mandó a su hijo y todo eso. Los que no conocen eso todavía tienen suficiente conocimiento del bien y el mal para entender que están mal. Entonces podemos ver, aparte de la revelación cristiana, podemos ver que cada comunidad humana tiene una ética. Hay semejanzas. La vida es algo que vale, la muerte es mala, maltratarse. No encontramos normalmente la idea de que todo ser humano es mi vecino, pero sí una ética para cómo yo debo tratar a los míos, mi familia, mi comunidad. Entonces, tienen ley y ellos muestran, versículo 15, la obra de la ley escrita en su corazón. Ahora eso ya escrito en su corazón, Pablo está tomando esas palabras de Jeremías 31, que habla de del nuevo pacto. Entonces, algunos piensan que aquí él está hablando de gentiles que han escuchado el mensaje del Mesías de los judíos, Cristo, el Cristo, quien es Jesús. Y sí incluiría a ellos, pero yo creo que en este momento, a este nivel del argumento, él está diciendo en todo corazón humano, nadie está ignorante de la ética. Y no son muchas éticas. Claro, podemos encontrar diferencias entre diferentes etnias, diferentes comunidades, pero podemos ver una semejanza entre esos. No matarás, no es una novedad que solamente los judíos sabían. Entonces, ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, o sea, nacemos con algo de eso, o lo aprendemos en la familia, quién sabe, pero está en casi universal o es universal. Mientras que su conciencia concuerda en su testimonio. Todos tenemos una conciencia que nos dice, eso es bueno, eso es malo. Y sus razonamientos de esa conciencia se acusan o aún se excusan unos a otros. Yo creo que Pablo aquí hay una palabra que se puede traducir aún o también, significa también. Se acusan o también se excusan. Pero parece que Pablo usa esa palabra para decir lo normal es que la conciencia nos muestra que estamos mal. No estoy hablando en cada acto, pero es otra vez normal entre pecadores, entre seres humanos, estar consciente, yo he fallado a la justicia, a la ley, a lo correcto en algunos momentos. Yo creo que es normal, casi universal, que minimizamos nuestro pecado. Pero si pecado es violar las relaciones no pensando en Dios por el momento, sino entre seres humanos. Todos estamos conscientes, todos estamos condenados por nuestros razonamientos porque tenemos conciencia. Pero aún se puede dar el caso que nuestra conciencia dice, esa vez hiciste bien. Entonces se acusan o, estoy exagerando un poco, pero tal vez se excusan unos a otros o en ocasiones se excusan unos a otros. Parece que Pablo no está diciendo, puede ser que tu conciencia te justifica o te dice que estás mal. No, él está diciendo lo normal es que la conciencia nos condena, pero sí hay ocasiones en que la conciencia nos excusa. Pero él ya, pues, él
vuelve a la idea con que comenzó en el versículo, pues, donde 9 y 10. En el día en que conforme a mi evangelio Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Entonces, él está combinando dos momentos. El momento en la vida cuando nosotros hacemos algo o estamos pensando en hacer algo y nuestra conciencia dice eso o eso es incorrecto, y él está haciendo una equivalencia allí con el juicio de Dios, que es en el juicio final, decimos, el día en que Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Nadie tiene todos los datos para juzgar a una persona. No podemos juzgar a otros. Inclusive hay secretos en nosotros que nosotros mismos nos hemos pues olvidado a propósito. Pero Dios sabe el corazón y Él juzgue con todos los datos por medio de Jesucristo. Entonces, en 17, ahora, yo no sé, probablemente Pablo, no probablemente, Pablo desde el versículo 1 está pensando en judíos principalmente. Probablemente no menciona judío la palabra hasta 17, creo que por dos razones. Que él quiere universalizar eso, y también como dramático, hablando, él está hablando aquí, él sabe que en la iglesia en Roma hay judíos y hay gentiles, pero aquí él está hablando como si estuviera hablando solamente a los judíos, pero quiere establecer los principios antes de poner el nombre para que ellos puedan evaluar con más objetividad. Pero se aplica a nosotros, y yo repito, si nosotros aplicamos este capítulo a los judíos que podamos conocer hoy, estamos interpretando mal, porque ya cuando nosotros leemos Romanos, los judíos de Romanos somos nosotros, los creyentes. Entonces, 17, que tú tienes nombre de ser judío. Ese nombre viene del nombre Judá, pero los judíos, los descendientes de Israel usaban este nombre en el primer siglo, judío. Judá, el nombre quiere decir, pues se viene del nombre de Dios, Yahvé, Yah, y Jud, que es alabanza. Entonces, probablemente hay un elemento aquí en 17, tienes el nombre de alabanza, de los que merecen la alabanza de Dios, los judíos. Tienes el nombre, ese nombre del pasado, ese nombre de las personas que Dios había escogido, los escogidos de Dios. Tienes ese nombre y sí eres de ese pueblo. Él no está hablando aquí de logros verdaderos, de ventajas reales. Tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley, tienes la revelación de Dios y buscas vivir según eso. Eso no es malo. Y te glorías en Dios. Esto no es la gloria de 1:21. Este es jactarse. Tu jactancia es Dios. Pues nada de eso es malo. Y él sigue, 18, tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale. O sea, conoces la voluntad, también conoces lo correcto y lo incorrecto, y lo importante y lo no importante, porque estás siendo instruido en la ley. Estás yendo a la sinagoga, a los cultos, a leer la escritura, estás aprendiendo la revelación de Dios y quieres aplicarlo. Tú estás persuadido de que tú eres guía de los ciegos. Entonces, él dice, vives para otros. Tú como judío tienes responsabilidad de guiar a los que no tienen la luz que tú tienes. Pero noten lo sutil aquí. Es una cosa querer servir a los ciegos. Otra cosa sentirse superior a ellos. Y sí, pues, ¿cuál prefieres? ¿Ser guía o ser ciego? Bueno, pues eso es normal.
ven cómo Pablo está manejando esa vida donde podemos justificar todo lo que hacemos. Y sin embargo, sabemos que andamos mal o queremos olvidarnos de que andamos mal. Tú eres luz de los que están en tinieblas. Tú es casi lo mismo que ciegos, pero tú eres la luz para ellos. Instructor de los que no saben, maestro de niños. Noten en cada uno de esos, hay por un lado una idea de que yo debo vivir para otros, pero al lado de eso, la idea quiero decir, para mis inferiores. Entonces Pablo capta ambos aquí. Pueden ver, una cosa es buena y la otra es mala. Así vivimos. Y teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Los judíos creían eso. Los libros, las escrituras que Dios les había dado, contiene la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Nosotros sentimos lo mismo para nuestras escrituras. Entonces él dice, y otra vez, aquí no hay nada en estos versículos 17 a 20 que no era cierto o no era positivo, pero sí tenía su lado negativo. Y uno de esos negativos es que muchas veces nuestra superioridad consiste en que somos oidores, somos conocedores y no tanto hacedores. Entonces él dice eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú que conoces? ¿Qué haces? Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Como maestro, yo he hecho eso mucho en mi vida y me he dado cuenta, es mucho más fácil enseñar a otros que enseñarme a mí mismo. Yo puedo arreglar tu vida con mucha más facilidad de componer mi propia vida. Entonces él da 3 ejemplos. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que hablas contra el adulterio, cometes adulterio. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Ese cometes sacrilegio, lo que Pablo dice literalmente es robar templos. Pero en el contexto, primero, no había los que robaran templos de dioses falsos. No había cristianos que hacían eso. Entonces, pues la palabra no se usaba mucho, pero parece que se usaba, por ejemplo, puede ser una idea que Pablo tiene, el que condena a los ídolos, pero gana la vida haciendo ídolos. Por ejemplo, un cristiano que gana la vida vendiendo imágenes de la Virgen en la Basílica de Guadalupe, frente a la Basílica de Guadalupe. Entonces, esa es la idea. Entonces, noten aquí que esos son los 3 áreas que yo vi en el capítulo 1 y que otros habían visto. Primero vimos idolatría. Entonces Pablo aquí, en tercer lugar, dice, tú que abominas a los ídolos, robas templos o vives de vender ídolos, imágenes, etc. No sabemos exactamente qué tiene en mente, pero probablemente no quiere decir lo literal de entrar en un templo y hurtar algo, pero algo por ahí, y obviamente tiene que ver con idolatría. Y luego él habló de pecado sexual, entonces aquí menciona adulterio. Y robar no se menciona en el capítulo 1, pero robar podría ser otro término en los versículos 1, 29 a 31. Esa lista de tratar mal al semejante. Entonces, que hay que mirar más allá que los detalles, hay que ver no solamente los árboles, sino el bosque. Y él está diciendo, pues, tú que haces lo mismo, versículo 2:1. Sí, tiene otra expresión, pero en el fondo es lo mismo. El creyente no es uno que esté bien con Dios. El creyente no es uno que esté bien consigo mismo. El creyente no es uno que esté bien con su semejante. El creyente es una persona que entiende
que tiene los mismos problemas que los que no creen. Pero conociendo eso, vuelve a Cristo. No una vez en su vida y luego se relaje, sino que su vida ya es una búsqueda de esa honra, gloria y incorrupción. Vivimos arrepintiéndonos, vivimos pidiendo el cambio de Dios, vivimos humillándonos, obviamente. Entonces, porque como está escrito, 24, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles. La cita es de Isaías y de Ezequiel, y aquí la idea es que el pueblo de Dios, obviamente Isaías y Ezequiel estaban hablando a Israel y diciendo, ustedes pretenden ser la gente que Dios ha escogido, pero los que de otros países ven a ustedes y dicen, ¿por qué quisiéramos servir a ese Dios Yahvé? Mira, no ha ayudado a ellos. Entonces, él está usando la escritura. Aquí Pablo espera en todos sus argumentos. Vamos a ver que él sigue haciendo eso. Él espera que nosotros podamos ver, cuando menos cuando él lo menciona, podemos ver, eso está pasando en mi corazón. Pero luego de eso, él apela a la escritura y dice, Dios ya había dicho esto. Y aquí el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los judíos, en gentiles. Eso fue un hecho histórico. Nosotros podemos comprobar, los datos están en la Biblia. Los judíos cumplieron eso. Sí, hubo blasfemia, porque la gente dijo, pues ese es el pueblo de Yahvé no puede ser mucho Dios que digamos, si esos son las personas. Pero Pablo dice, todavía hoy es lo mismo. Y nosotros en 20 siglos vemos que no ha cambiado. Sigue siendo la realidad para nosotros. Entonces, él sigue su argumento, 25. Porque la circuncisión aprovecha en verdad si guardas la ley. Entonces, la circuncisión es como una señal. Pablo no ve la circuncisión como cumplimiento de la ley, sino que la circuncisión es una señal. Como nosotros, el bautismo representa una transformación en nuestra vida, pero el evento de un bautismo no cambia nada. Y si el cambio no está ahí, pues no señala nada. Entonces él dice, y pues sí, los judíos enfatizaban mucho eso. Dividían al mundo entre los circuncidados y los no circuncidados. Y usaban la palabra, es para nosotros un poco gordo, porque hablaban de la circuncisión y el prepucio, que es la carne que se corta, que se quita en la circuncisión. Él está diciendo, bueno, tener la señal es bueno, pero solamente si lo que señala es verdad en la vida. Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. Entonces, si no estás viviendo por Cristo, si no estás sometiendo tu vida a Él, el bautismo no significa nada. Es una señal falsa. De manera que, pero él luego lo invierte, 26, de manera que si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, su incircuncisión no será considerada como circuncisión. Ahora, aquí tenemos que entender la sutilidad de lo que Pablo está diciendo. Antes, en este capítulo, él es, por ejemplo, en el versículo 12 y alrededor del versículo 12, él está diciendo, los gentiles tienen una ética semejante a la ética de los judíos. Y Dios no va a juzgar a los gentiles por su cumplimiento con leyes que no conocen, sino de la ley que está en su corazón. Pero cuando él habla aquí en el versículo 26 de cumplir la ley, y aquí cumplir los justos preceptos de la ley, va a ser obvio. Bueno, tal vez no tan obvio, pero vamos a ver en Romanos
que cumplir la ley no es obedecer el primer mandamiento y el segundo mandamiento y luego el tercero. Cumplir la ley es entender que Dios ha dado esta revelación consigo de sí mismo, incluyendo mandamientos, pero el mensaje no es que estos mandamientos producen una vida agradable a Dios o que produzcan la paz y prosperidad en nosotros. Estos son señales de tienes que mirar más allá de eso. Y él va a decir en el capítulo 13, toda la ley cumple en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en 26, él no está pensando en personas que sin conocer la ley de Dios entienden, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo, ese no es todo, pero los 10 mandamientos, están viviendo eso. Él no está diciendo eso. Él está hablando de personas que han entendido que existen para las relaciones y han entendido que los mandamientos, aún la ética humana, tiene el propósito de lograr las relaciones con semejantes, con Dios. Entonces, cumple los justos preceptos de la ley es encontrar el Evangelio y a Cristo, confesar nuestra falla y esperar que Él nos transforme. Entonces él está pensando en lo que ha pasado en su vida, que han surgido esas comunidades. Él fundó varias de esas comunidades, donde gentiles están cumpliendo el propósito del Dios de Israel más que los judíos, que son los descendientes, los que tienen la ley. Entonces él dice, también puede ser que un incircunciso, uno que no tiene, pero es un circuncidado, porque está viviendo lo que la circuncisión señala. Entonces, 27, el que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti que con letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquí sí está pensando en cristianos, gentiles que han escuchado el mensaje de Jesús, el Mesías de los judíos, y está viviendo en él. Para nosotros, la aplicación sería distinta. Cuando surgió el ejemplo más reciente que yo conozco es el movimiento pentecostal. Y los cristianos tradicionales condenaron a los pentecostales y no entendieron aquí hay un movimiento del Espíritu, y yo creo que en muchos casos los pentecostales estaban más cerca de la voluntad de Dios que los que no. Y sí, las prácticas no son necesarias para tener la realidad, pero eso pasa en toda la historia del cristianismo. Dios puede obrar donde quiera y Dios levanta una obra nueva y nosotros vemos las deficiencias. Ellos usan guitarra, no piano. Ellos gritan, no son reverentes. O viceversa. Ellos están casados con el piano y no omiten, pues yo he escuchado testimonios de cristianos que han dicho, mi maestro de la escuela dominical durante años, cada domingo nos dijo, la guitarra es el instrumento del Satanás. Entonces, pues lo mismo hoy, que nosotros podemos abrirnos a otras comunidades que a primera vista ellos son distintos a nosotros, pero puede ser que la manifestación de Dios está allí. Entonces, el que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, otra vez, guardar la ley no es cumplir cada mandamiento. Él va a decir en 3, todos pecaron, pero entender que el chiste aquí es arreglarme, reconciliarme con Dios, reconciliarme con mis semejantes. Es que juzgará a ti
mostrará que tú estás mal, que tienes la señal, tienes la Biblia. Pero lo que se escribe en la Biblia se realiza más en aquella vida que en mi vida. Entonces, 28, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón. Deuteronomio 30, creo que es versículo 6 o 7, y también creo que en Deuteronomio 3, él habla de que Dios los va a circuncidar el corazón. Y esa es la idea de que lo que se necesita no es una modificación en el pene, que es donde se practica la circuncisión, sino tenemos que estar cambiados adentro, donde un bisturí no sirve. Pues de hecho, Dios tiene que hacerlo. La circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra. Es un cambio que nosotros no podemos hacer. ¿Se acuerdan? En los primeros 6 versículos, cuando Pablo se presenta a sí mismo, describe a sus destinatarios de la carta, él habla en términos de la iniciativa de Dios, de lo que Dios ha hecho. Pues aquí él está volviendo a idea, y aquí lo dice, la alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Y hay un juego allí, porque judío quiere decir alabado por Dios. Ustedes pueden leer en Génesis, cuando nace Judá, su mamá dice, ahora alabo a Dios. No importa lo que nosotros nos llamamos, lo importante es lo que nos llama Dios. Y aquí otra vez, eso no es simplemente, bueno, en este contexto podemos pensar lo que Dios nos llama en el juicio. Si Dios dice, eso alabo, o Dios dice, no, lo que has hecho no alabo. Esa idea está presente, pero también aquí y más adelante vamos a ver que más importante que Dios declarando en el juicio es lo que Dios declara en la creación. Este es Dios contemplando nuestro pecado, nuestro rechazo, y Dios nos declara justos. Y su palabra creativa, aunque en el momento parece ser una equivocación o una mentira, porque la persona que Dios llama justo y la persona que Dios dice ese es digno de alabanza, es una persona que es todo menos eso. Pero la persona ha reconocido que es todo, o por la palabra de Dios la persona reconoce eso y Dios la transforma. Entonces, la alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Y su alabanza no es en primera instancia su evaluación de lo que hemos hecho. Sí es eso, pero antes de eso es la palabra creativa de Dios. El Dios que contempló las tinieblas y dijo luz y apareció la luz. Él nos declara en Cristo justos y llegamos a ser justos por su palabra. ¿Alguna pregunta o comentario más? Ustedes han escuchado muy bien, pero también pueden participar. Quiero un diálogo. ¿Alguien más? Pues quiero tomar un paso más. Ya se está acabando el tiempo, pero quiero que ustedes vean el versículo 3:1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? Ahora, piensa en lo que hemos visto en el capítulo 2. ¿Cómo debemos contestar esa pregunta? No leas el resto del versículo 3:1, sino piensa en Romanos 2. ¿Has entendido lo que Pablo está diciendo? ¿Cómo contestarías entonces esta pregunta? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Freddy. Pues creo que la ventaja que tiene el judío es que tiene el día para irse, o sea, no sé, o sea, porque al final de cuentas se habla que el judío es aquel que conoce la ley y sabe de alguna manera qué tiene que hacer, pero ahorita lo que estoy notando es que a veces uno cumple la ley por cumplirla, entonces como tal
ventaja yo creo que no le llamaría yo así, sino que sería como que una actitud de disposición. Entonces, la ventaja del judío es que se ha arrepentido. Sí, El versículo 4. Menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios está esperando que sus lectores dicen, no, nosotros no menospreciamos, nos arrepentimos. Él no está diciendo lo opuesto. estaría bien que alguien más conteste también. ¿Cómo? ¿Quién se arrepiente en los versículos 26 al 29? Nadie. ¿Cómo? ¿Nadie? Otra vez, sí, estoy echándole a Freddy, pero es para todos. No puedes entender a Romanos cuando estás medio dormido. Tienes que luchar con sus palabras. No es una carta fácil de interpretar. Entonces, necesitamos realmente, Freddy está pensando cuál es la respuesta correcta. Sí. Pero Pablo está llevándonos a esa respuesta o a otra. Miren los versículos 26 a 25 al 29. ¿Hay arrepentimiento aquí en estos versículos? Yo veo arrepentimiento. ¿Tú lo ves? Estoy preguntando a todos, no solamente a Freddy. Están confirmando lo que dije. No puedes entender Romanos si estás medio dormido o medio dormido. Yo pienso que sí, como muestra usted, arrepentimiento, porque dice si los judíos aprovechan esta circuncisión, dice, y para ellos es como están guardando la ley, entonces están obedeciendo a Dios. Cuanto más los que no son judíos, que guardan las ordenanzas, dice, estos tienen su, ¿cómo se nos será? Tenía su, y cuando guardan la ley de Dios, en este caso, lo que dijo Jesús, no, también ellos mismos se arrepienten y lo toman como circuncisión de parte de como los judíos lo toman. No sé si me entendí. Lee el versículo 27. Aquí, otra vez, yo no quiero criticar, pero yo veo aquí que están importando lo que piensan que debe estar aquí. Pero si alguien, en el versículo 27, ¿quién se arrepiente? Quiero que me des una frase del versículo 27. Según este versículo, ¿quién anda bien? ¿Quién tiene ventaja, pues? Yo opino que nadie. Bueno, es que sí, en esta parte... ¿No es una diferencia? ¿Quién juzga a quién en el versículo 27? El incircunciso a los judíos. Los judíos son los juzgados, ¿verdad? ¿Y quién juzga? Ok, Amiel dice... Habla del incircunciso. Se habla de que no hay diferencia. Ahora, insisto, en el versículo 27, sí hay diferencia. Uno sale bien en el juicio y uno sale mal. ¿Quién sale bien? El que guarda perfectamente la ley. En este caso, ese es el que juzgará a los judíos. Esa persona, el que guarda completamente la ley. Pero Luis Enrique quieres omitir donde dice es incircunciso. El judío diría, incircunciso, no hay incircunciso que cumple la ley, ni siquiera tienen la ley. Entonces, si hay una ventaja, tiene que ser del no judío, el gentil. Entonces, Pablo nos lleva en el 3, antes del 3:1, él ha dicho, el judío no tiene ninguna ventaja. Y luego pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Y él ha dicho, sin circuncisión puedes tener todo. Entonces no hay beneficio. Pero luego en el 2, él contradice eso. Dice mucho en todo sentido. Y quiero que ustedes vean que esto es lo mismo que él había dicho en 2:1, o había hecho, mejor dicho, en 2:1. Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre. No importa quién seas tú. Y sus lectores dicen, bueno, pero nosotros sí, quien no tiene excusa son ellos, no somos nosotros. Pero luego él dice, sea tú que juzgas. Bueno, el que juzga, en primera instancia, es Pablo. Y en efecto,
no usa las palabras, pero la implicación es yo no tengo excusa. Ahora, él sí va a explicar eso más adelante, que él ha tenido que y arrepentirse de confiar en su circuncisión. Yo creo que para mí, yo he concluido que el mensaje de Romanos es que yo necesito arrepentirme de sentirme superior a los pecadores. Bueno, yo soy pecador, pero yo he cuidado en mi vida de cometer solamente los pecados que son aceptados en la iglesia y evitar los pecados que no son aceptados en la iglesia. Entonces, ven lo que estoy haciendo, es lo que Pablo está haciendo aquí. Primero, él habla de los que no tienen la revelación de Dios, los que son ignorantes de Dios, capítulo 1. Y luego, en 2:1, dice, pero tú que juzgas al otro, eres igual. Entonces, él desarrolla eso en todo el capítulo 2. Y en 3:1, él dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el que cumple la ley de Dios? Y ahora, mucho. Entonces, nos prepara para decir sí en el capítulo 1 y en el 2 él dice no a nuestro sí. En 3:1 nos ha preparado en el capítulo 2 para decir no y él dice sí, al contrario. Ahora verás que él hace lo mismo en el 3:9. No podemos verlo esta noche, pero Pablo está poniendo un lado y pintándolo con toda la claridad y decimos entonces no hay ninguna esperanza. Y luego él pinta todo y decimos sí hay esperanza. Y así, con uno y otro, nos lleva a esa, finalmente, que aprendamos a desconfiar en nosotros. Confiar en Dios, yo diría, en cierto sentido, eso no es tan difícil. Lo difícil es desconfiar en mí mismo. Si Dios quiere ayudar a los que merezcan su ayuda, pues yo soy el primer candidato. Pero un Dios que ama a pecadores, ese fue un escándalo en la vida de Jesús y en su ministerio. Y sigue siendo un escándalo hoy. Y podemos alabar mucho a Dios y estar elevándonos a nosotros mismos. Entonces, Romanos para mí sigue siendo un tremendo reto. Cada vez que lo leo, digo, caramba, no tengo esperanza salvo en Jesús. Dios es Dios. Yo no soy un Dios subordinado que le ayude. Yo no soy un ayudante de Dios. Yo soy un necesitado. Dios es Dios. Solamente Dios es Dios. Pues gracias por su atención. Gracias por sus respuestas. Amiel, otros, si quieren escribir, puedo leer sus respuestas en los mensajes. Dentro de 8 días voy a darles también mi dirección para que puedan consultarme. Bueno, mejor les voy a dar mi teléfono para que me contacten en WhatsApp. De hecho, voy a hacer un grupo de los que estamos ahora sí que ya estando continuamente y lo voy a agregar a usted donde podamos también poder charlar con usted en el grupo y los que quieran hablar directamente con usted también estaría genial. ¿Vale? Voy a hacer un grupo para los que estamos de una manera continua. ¿Vale? Excelente, sí, mejor, sí. Chicos, ¿no hay ninguna pregunta, algún comentario antes de terminar la sesión? Aprovechen, por favor, estoy a sus órdenes. Voy a aprovechar. 12 horas entonces, que duermo los otros 12. Buenas noches. Entonces, hermano, no se vaya. Entonces comentó de que cómo se desarrollaron los capítulos era de manera introductoria para el lector, o sea, como para dejar claro las bases de que el ser humano está lejos de Dios, o sea, como decir, no, es que no hay manera, no hay, pero hay para decir de que solamente en Cristo. Y así sucesivamente en el capítulo 12, ahorita para llegar al capítulo 3 de que entonces, ¿qué ventaja tiene el justo? Cada capítulo cambia su manera de hacer entender al lector. Así es, Soriel.
Por ejemplo, los que no prenden sus cámaras son pecadores. Es difícil entenderte cuando no te veo, pero si era un comentario, no preguntaste, ¿verdad? Ajá, era como un comentario nada más para ti. Sí, eso es exactamente. Él quiere llevarnos a cero, porque Dios no pone 50%, Dios no pone 99%, Dios pone 100%, porque lo que nosotros ponemos no es 50%, no es 1%, bueno, en realidad es negativo. Nuestro esfuerzo no contribuye al plan de Dios, estorba el plan de Dios. Sí. Gracias, Surya. Sí. Y gracias a todos por sus comentarios. Ojalá que hagan más de eso. Muy bien, pues nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Hasta luego. Hermano, Dios les bendiga. Lili, buenas noches. Gracias por prender tu cámara, Lili. Luis Enrique, Dios te bendiga. René. Igual, hermano, un saludo a los que estén viendo, nos están siguiendo en Facebook. Igual si les puede dar un saludo a los que nos están viendo en Facebook. Hermano, es que me cayó el saco por eso. Ándale, pues, sí. Bueno, me apagó la computadora. Adiós. Ya se fueron todos. Hermano, gracias.